Todavía sigue impliqué con nosotros. Estimados aprendices, muy buenas noches y excusen por la tardanza en el inicio, una falla gigantesca con todo el tema de Internet en la zona en la cual me encuentro, pero bueno, vamos a dar inicio. Bueno. Por favor, mientras estamos en la sesión, mantener en silencio sus dispositivos para que no haya interferencia con la presentación que tengo para ustedes. Buenas noches, yo ya había enviado un correo pensando que no había... ¿Me escucho, Marta? Profe, buenas noches. Solo quiero saber si lo que pasa es que en este momento estoy en Ottawa, en Canadá. Estoy 6 meses en Bogotá y 6 meses acá. Pero la semana pasada no me pude comunicar. Esta semana creo que... ¿Me escucha? Sí, le escucho. Que esta semana no... Sí. Got it. Gracias, gracias. No, tranquila, bienvenidas. Gracias. Buenas noches, Pablo Cuevas. Pablo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Buenas noches, Astrid Díaz. ¿Me escuchan? Ahora sí, perfectamente, Astrid. Buenas noches, bienvenidos todos. José Miguel levantó la mano también. Bueno, entonces vamos a dar inicio y vamos a hablar de cocina asiática. Listo, ahí ven la presentación, sí. Sí, señor. Bueno, pues nuevamente bienvenidos a esta segunda sesión de cocina internacional. Vamos a hablar un poquito de cocina asiática. Entonces, pues, primero que todo, pues el continente asiático debemos entenderlo desde su parte geográfica. Un continente muy extenso, digamos que incluso es muy difícil hablar de un solo estilo de cocina asiática, debido a que, perdón, que estoy con un poco de tos todavía, debido a su gran extensión. Estamos hablando que se extiende desde el Medio Oriente a través del subcontinente indio hasta Japón, siendo Japón, digamos, un referente, digamos, para muchos lugares para muchas personas en el mundo, es un referente asiático, así como lo de China. Pero efectivamente, pues hay muchos más países dentro de lo que es el continente asiático y que todos, de alguna u otra manera, han hecho contribuciones culinarias, pues, históricas. En el tema de la geografía, pues existen básicamente 3 tipos de culturas alimenticias en Asia, las cuales se dividen a su vez en sudoeste, noreste, sudoeste, noroeste y el sudeste asiático. Hablamos de China, que China me parece muy importante de ser contemplada, digamos, empalmando con la intervención que ustedes han hecho no sé si ya la gran mayoría han participado, pero para que algunos de los que están en esta sesión no, en torno a si Francia es la cocina madre de las cocinas del mundo. He leído muchos aportes, he visto la participación activa de muchos, perdón, y en gran sentido, pues sí, es una de las cocinas madre del mundo, pero yendo un poco más hacia atrás, hacia la historia, y eso es parte de esta presentación, se cree que la cocina china se originó en el siglo XV antes de Cristo. Entonces, imagínense ustedes, nosotros estamos hablando de una cocina francesa que tiene gran importancia
desde hace unos 400 años hacia acá, pasando por varios siglos, digamos desde el 16, 17, 18, hasta llegar al siglo XIX y XX con el boom gastronómico y la nouvelle cuisine y muchos conceptos gastronómicos que al tiempo de hoy aplicamos incluso de manera muy intensa en Colombia, digamos, las bases de la formación gastronómica, de la formación de cocineros en los distintos programas del SENA y de otras escuelas de gastronomía, se basan en los fundamentos franceses. Pero si vamos a la estructuración, al origen de las cocinas, digamos, en términos de tiempo, a una cocina que lleva muchos siglos más eh, adelante que la cocina francesa, la cocina china. Entonces, eh, digamos que tiene, históricamente hablando, pues la influencia eh, de dos chinos muy influyentes, uno es Confucio y el otro es Tao, en donde para los chinos son importantes, digamos, los planteamientos de ellos y pues uno se concentró básicamente en la armonía de la mezcla de los ingredientes y que es Confucio, y Tao estaba un poco más interesado en los beneficios nutritivos de los platos propiamente elaborados. Perdón. Entonces, tan originaria es la cocina china que para el caso de los italianos, y pues en general la cocina asiática, en el caso de los italianos con los viajes de Marco Polo, yendo a Asia, conoce un producto que es el producto bandera de la cocina italiana, que es la pasta, ¿sí? Donde él conoce la pasta allí, la pasta se hacía siglos, la lleva hacia Italia. En Italia, digamos que termina volviéndose popular, pues con una serie de transformaciones, porque finalmente no fue una sola forma lo que lograron ellos en Italia, entonces potencializaron este producto a unos niveles muy altos en sus formas, ¿cierto? En, su, en sus dimensiones, ¿no? En el grosor de ellas, de la pasta estoy hablando, e incluso en un momento dado, rellenando la pasta con un producto inicial que se llaman raviolis, ¿cierto? Que lo rellenaban inicialmente con las sobras de la comida. Esta fue una comida incluso de personas muy vulnerables, pero pues desde luego con la evolución y todo, ya después se generaron algunos otros tipos de combinaciones, rellenos, entre otros. Pero a lo que voy, volviendo a nuestro concepto del día de hoy, que es asiático, Que yo soy pequeña. Ujú. ya llevan bastantes años pues haciendo distintos estilos de gastronomía. Pasamos después de China a Japón, y fíjese que junto con China y Corea, Japón forma parte de todo lo que es el noreste asiático, ¿vale? Que a veces escuchamos de pronto en documentales, en quizás o leemos en libros o en noticias, etcétera, donde hablan del noreste asiático, entonces estamos hablando de China y Corea y Japón. Y mire usted que en el siglo III antes de Cristo, Corea le transmitió sus técnicas de cultivo de arroz a los japoneses. Producto fundamental, producto básico, digamos, y
le subo un poquito aquí al tamaño. Ya. En esta cocina se ha diversificado de muchas maneras en preparaciones frías y calientes, frías como el sushi, calientes como el arroz thai o al wok, o simplemente salteado o hervido al vapor. Entonces, Corea es quien le transmite esta técnica de cultivo al Japón, que obviamente también introdujo el budismo en Japón y en el siglo VI antes de Cristo, lo que condujo a la prohibición del consumo de carne. Entonces, los temas religiosos que terminan afectando, no digo ni positiva ni negativamente, sino simplemente generando algún tipo de intervención gastronómica en las culturas de los pueblos, con el consumo de carne, ¿no? Eh, entonces, hay que ver que Japón, en medio del mar que se encuentra, pues tiene una gran influencia por todos los productos de mar. Es un gran consumidor de pescados, un muy consumidor de pescados. Eh, Tanto China como Japón, como lo hablábamos hace un momento, que en el tema de las presentaciones, de las combinaciones que mencionábamos en la cocina china, los japoneses también se basan en que la combinación de los colores, sabores, texturas y las presentaciones en los platos terminan siendo muy importante para ellos porque lo asocian a que el plato entre mejor presentado esté, nos va a permitir una mayor longevidad, o sea, una mayor vida, ¿sí? Entonces es una cocina que tiene, digamos, como una conceptualización muy profunda, ¿sí? No es solo el hecho de comer. Algo muy interesante de los japoneses también es que, y eso téngalo muy en cuenta en la vida diaria, pienso yo, y es que para los japoneses no hay un producto menos importante. Todos son igual de importante, independiente de su valor económico, que eso es algo que a veces en algunas personas puede pasar, que es más importante la langosta porque vale un dinero el kilo y es menos importante la cebolla larga porque se produce masivamente, o el cilantro o el perejil, depende de la zona del país donde estemos, o el ñame, lo que sea. Entonces, para los japoneses, todos los productos son igual de valorados, son igual de importantes, son igual de significativos y se deben cuidar y se deben eh, aprovechar al máximo. O sea, no digamos que digamos, se debe subvalorar algún producto porque tenga un menor valor económico. Eso es lo que les quiero decir, ¿sí? Pasando al sudoeste, India es uno de los muchos países que se encuentran en el sudoeste. Y las bases culinarias, pues en un país tan grande, con un gran número de millones de habitantes, sus influencias siglos atrás vienen establecidas por los persas y los árabes y por el concepto del vegetarianismo. El vegetarianismo prevaleció por cientos de años debido nuevamente a un tema religioso y de cultura que es el hinduismo. De la misma manera, las vacas se usaban y se usan solamente para obtener la leche. Para ellos, la vaca es sagrada. Entonces, fíjese que cuando no se consume un animal de un alto consumo en el mundo, ¿sí? Y cuando hay influencias árabes, también persas, entonces esto va generando un concepto vegetariano, el cual se explota de una manera muy interesante en el sentido del aprovechamiento de las leguminosas, de los cereales, de las verduras como tal, de las hortalizas como tal. Entonces se genera digamos, ese concepto ya de muchos siglos, como insisto. Y también hay que ver que la cocina india tiene un carácter muy especial en sus sabores, también en la fuerza de sus especias, en el uso de especias. Así como China y Japón pueden tener algunos picantes y algunas
digamos, unos elementos de condimentación muy contundentes. La cocina de India pues también hace presencia con distintas especias muy conocidas. En el sudeste, en el siglo XIII en Tailandia, uno de los varios países, Tailandia, de esta zona, la comida se hervía o se cocinaba a las brasas, se comía cruda o se conservaba y se agregaba las salsas. Tailandia tiene una característica muy especial con el tema de las salsas, ¿sí? Digamos, la combinación de sabores ácido-dulces, tener ácidos del vinagre, ácidos del limón, ¿cierto? Ácidos de distintos productos de lactofermentos, inclusive con productos dulces, inclusive productos dulces afrutados. Entonces, eso que nosotros podemos llamar o que algunas personas mencionan como salsas agridulces, que técnicamente terminan siendo salsas acidulces. No nos olvidemos que detectamos sabores, 4 sabores en nuestra lengua, que es el ácido, el salado, el dulce, el amargo. Amargo, dulce, ácido y salado. Un quinto sabor que aparece, por eso lo menciono en esta sesión, identificado en la cocina asiática, que es el umami. El umami es una combinación de todos, pero ante todo es una sensación de bienestar sensorial en la boca. Es una sensación agradable. El umami traducido al español quiere decir delicioso, ¿sí? Dicen que algunos de los productos que pueden generar ese efecto umami, ese sabor umami en la boca, pueden ser la salsa soya. Y la salsa soya, pues, es muy consumida en algunos países asiáticos. Entonces, es por eso que ese quinto sabor aparece allí. Entonces, los sabores ya conocidos desde hace siglos, dulce, salado, ácido y amargo, son los que conocemos. Y el ácido ha tenido, digamos, una popular denominación, pero pues, ¿qué es el agrio? Cuando la gente dice que algo está agrio es porque efectivamente está ácido. La leche está agria, o esa es una salsa agridulce, y pues lo que tiene puede ser vinagre blanco, azúcar, salsa de tomate, piña y pimentón, y es una salsa agridulce, pero pues en el fondo es acidulce. Fíjense ustedes, 45 países dentro del continente asiático. Son 45. Esto es extenso, entonces uno habla de China, hablamos de Japón y demás, pero está Vietnam, está Filipinas, está Indonesia, está Mongolia. Entonces es una cocina bastante amplia, muy, muy amplia. Como les estaba mencionando, productos característicos, la soya, ¿cierto? Con la cual el frijol de soya que se fermenta se genera una salsa muy consumida en el mundo en distintas versiones. El cereal más importante de la cocina asiática no va a dejar de ser obviamente el arroz. Los cacahuates, los chiles, la salsa de ostras, los frutos del mar en general, los mariscos, los hongos, hongos como el shiitake, las verduras. Entonces, es una cocina que tiene mucha diversidad. Voy a hacer una pausa de esta presentación para proyectarles un video que en este momento me parece importante que ustedes lo vean. Permítanme. Marta levantó la mano. ¿La acabo de levantar o mientras voy viendo la presentación no voy viendo las manitos levantadas? Permítanme un segundo y les muestro este video que me parece muy llamativo. Profe, una pregunta. Sí. El umami como quinto sabor, ¿es posible conseguirse como en alguna forma de condimento? Sí. ¿Ah, sí?
Sí, fíjese que está presente en un producto que en muchos países está prohibido porque se dice que tiene unos efectos eh, probablemente cancerígenos y de afectaciones para la salud. Y esto se llama el Ajinomoto, que también es conocido como el glutamato monosódico. Eh, en algunos mercados populares, por ejemplo, el Perú, Ecuador, e incluso aquí en Colombia, algunas zonas lo venden como acento, así se llama. Voy a ponerlo aquí en el chat. Ajinomoto, que químicamente es el glutamato monosódico. Glutamato monosódico. Y en algunos establecimientos que venden especias, sales y demás, se conoce como acento. Entonces, esto es una sal, es un potenciador de sabor. Y se dice que ese efecto potenciador de sabor que tiene este producto genera el, sabor, el efecto umami. Le voy a poner un ejemplo con un producto comercial. Eso es un poco como las papas de pollo. Las papas de pollo de algún paquete comercial, las papas con sabor a pollo, tienen ese efecto que uno come y quiere seguir comiendo. Y es ese salado, pero como ese salado que se le cae a uno en la boca y uno sigue y sigue y sigue. Entonces esto es lo que tiene, digamos, el, el Ajinomoto. Va a presentar este documental. Listo, entonces voy a proyectarles. Permítanme, lo hacemos aquí. José Miguel levantó la mano antes de proyectar el video. Hola, ¿se me escucha? Sí. Sí, bien. Profe, es que yo había escrito una pregunta aquí, pero hago una rapidito. Es que yo escuchaba hace tiempo que el picante no es un sabor en sí, sino que es una sensación de dolor. ¿Es eso Sí, cierto? eso es cierto. Aquí lo veo en el chat. Disculpen que es que mientras yo voy mirando mi presentación, no puedo ir viendo el chat al tiempo. Entonces, por eso que hasta ahora leo su pregunta. Pero efectivamente, el picante es una sensación, es la sensación picante. Los sabores que detectamos son dulce, salado, ácido y amargo. Y ahora, desde hace unas décadas, se habla del umami como el quinto sabor, este que involucra como todos los sabores. Y el picante es una sensación. Así es. Lo que pasa es que al lado del picante pueden haber sabores, ¿no? Entonces, si estamos en la cocina mexicana, hablamos del chile morita o el chile guajillo. Entonces, puede tener un tono, el guajillo no, es un tono pique ahumado. Entonces, dan dos sensaciones de pique de humo y algo de sal. El chile morita, por ejemplo, puede saber un tono dulzón, como dicen los mexicanos. Entonces son sensaciones con algunos sabores que están añadidos. Hay muchos picantes que tienen el sabor ácido de fondo porque están conservados en medio de vinagre. ¿Mm? Si hacemos un ají casero, nosotros aquí en el caso colombiano, el ají casero de base normalmente lleva limón y lleva sal, y lleva vinagre, tomate, cebolla, tal, y lleva algún picante. Entonces puede llevar un ají chivato, algún ajicito bien fuerte en pique. Entonces, la sensación es el pique. Los sabores son los que van añadidos al lado del pique. Esa es la situación. Vamos a compartir. Esto me parece muy interesante. Son 2 minutos y medio. En este momento lo van a ver. Aquí está. Ok. Ahí están viendo el video. Lo estoy empezando a proyectar. ¿Lo ven? En YouTube. Sí, señor. Listo. Mucha atención. Esto es en Filipinas.
Itong trabaho ko, mga 5 buwan na po. Sa isang linggo po, pag nakapagpakilo po ang bossing ko, pupunta pa ako ng palengke, bibili pa ako ng ng mga panahon na tulad ng mga bawang, ganyan, mga sibuyas. Pinipilihan ko siya, yung tinatanggal ko yung mga buto, mukha nito, yan, ganyan. Tinatanggal ko yan. Kasi para ito na lang matitira, mga ganito mga laman. Tapos sinugasan ko siya. Pagkahugas ko, kumukulo na yung aking sarsa doon. Ilalagay ko siya doon. Isang mangkok ng ganyan, 10 pesos. Kaya lang ako po kumakain. Masarap. Masarap kumain. Dito po sa pwesto na to po. Malinis po to, dinugasan na maigi. Kaya marami pong bibili pagpag dito. Katibayan lang po ng sipura kung kaya ng malinis o marumi. Kami, sanay na po kami rito eh. Ganyan na po talaga nang kaya eh. Puro pagpag eh. Hanggat nandito po kami, kakain na pa rin tayo yung pagpag. Listo. ¿Qué opinan de esa situación? Eso es en Filipinas. ¿Sí vieron el video? Y con un poquito de cebolla y ajo sabe bueno. Que fíjese usted que es las situaciones que se presentan en el mundo y cómo a partir de un producto que ya está dentro de la basura, cómo lo transforman y termina generando una opción de comida para personas con necesidades. Pero esto es en Filipinas, entonces es de alguna manera mostrarles a ustedes que pues aparte de las comidas, de los platos, de las técnicas pues conocidas, etcétera, de platos muy famosos en el mundo, pues también hay situaciones que pasan y que a partir de las técnicas que ellos generan, porque fíjense ustedes que ahí habían las salsas, el producto fresco de la cebolla y demás, que la base era un producto que venía de la basura, pero en el fondo están haciendo uso de sus técnicas, de más o menos de las presentaciones y de los sabores que ellos manejan. Entonces, pues eso es. Eso en Filipinas. Voy a hablar un poco aquí de Tailandia. Tailandia, ustedes están viendo la presentación que tiene algunos platos de Tailandia y unas imágenes. ¿Me confirman? ¿Son tan amables? Señor, sí se ve. Gracias. Pues hablamos inicialmente del Pad Thai, porque el Pad Thai es un plato que, primero que todo, pues es un plato de alguna manera construido, o sea, fabricado, no digo fabricado, pero sí diseñado. ¿Me explico? ¿Cómo les parece que el Pad Thai, siendo uno de los platos más famosos, se puede llegar a decir que es el plato nacional de Tailandia, porque así lo es? Surge a partir de un presidente que tenían en el país de Tailandia, que pues se decían que era dictador, y digamos que generó como
tipo de concurso dentro de la población de aquel que diseñara un plato, perdón, aquel que diseñara un plato que tuviera la inclusión de la mayoría de los sabores de Tailandia. Y pues este fue el que ganó. Termina siendo unos fideos de arroz que se cocinan con verduras, como lo tenemos acá, con huevo, tortilla de huevo, pollo o gambas. ¿Mm? Todo esto con una salsa que se hace con tamarindo y salsa soya, ¿sí? Ya una parte crocante, que es la parte del maní, que es con lo que se sirve, se decora con maní y cilantro. Se sirve aquí, se lima, pues que es el equivalente al limón de los asiáticos. Un plato muy popular, pero en el fondo, ¿qué es? Es una pasta, ¿sí? Pero que acogió todos estos sabores. Plato muy gustoso, muy, como digo, gustoso, armonioso en sus sabores, en su crocante, en sus, digamos, toques ácidos y levemente picantes que tiene. ¿Mm? Entonces ese es el pad thai, estos fideos. Hay sopas también, aquí vamos a ver dos. Tenemos la Tom Yum Goong, es una de las sopas tradicionales del país. Es una sopa hecha a partir de productos de mar y setas, combinación de hongos, de champiñones, de setas y de gambas, en donde la verdad tiene un toque picante, he probado, y tiene unas hojitas, ustedes ven aquí, dentro de la imagen de esta sopa, ven unas hojas así como medio oscuras, con un color parecido al eucalipto. Esas hojitas se llaman lima kafir y esas son las hojitas de lima que le dan un tono perfumado a la sopa muy agradable, ¿sí? Aquí también tenemos otra sopa, que es la tom kha kai. Es una sopa también, pero esta es una base de pollo y leche de coco. El uso del coco, por ejemplo, es muy importante para ellos. Lleva ingredientes también como la lima kafir, calanga, hierba de limón, el zumo de limón y el cilantro. Y ahí ustedes ven que lleva un chile en decoración. Esto es haciendo alusión que lleva un toque picante al final. ¿Mm? Hay una ensalada, ahí no hay muchas ensaladas, pero muy conocida, una por ejemplo como la Somtum, es una ensalada que se hace con papaya verde. Yo la escogí dentro de la presentación haciendo alusión de pronto a aquellos que están conectados desde la costa caribe colombiana, donde también hacemos ensalada de papaya verde. Y miren que estando a kilómetros de distancia, los asiáticos, y en este caso los tailandeses, cogen la papaya verde con otras verduras como el pepino, como la zanahoria, combinación con lima, chile, maní. Entonces se genera un sabor ácido picante con papaya verde y se genera una ensalada muy interesante. ¿Mm? Y en la parte de postres aparece nuevamente el cereal predominante de la cocina asiática y aparece el cao niao mamuang, que esto es un arroz glutinoso con mango, ¿vale? Así como nosotros hacemos arroz con leche, ¿sí? Pero ellos lo hacen con leche de coco. ¿Mm? Eh, este es un grano distinto al de nosotros, este es un grano cortico como el de hacer sushi. El arroz de sushi es más cortico, más almidón, con mayor contenido de almidón. Y lo cocinan con leche de coco. Queda muy blando, muy apastelado y lo combinan con fruta fresca, como en este caso el mango. Pasamos aquí a probablemente ver uno de los platos más destacados de la cocina asiática en el mundo, que es el sushi. Para ello, permítanme, hago una pausa en esta presentación y les voy a mostrar un video muy didáctico de la elaboración del sushi que me parece interesante para entenderlo de una forma sencilla.
Listo, aquí ya está. Listo. ¿Ahí lo están viendo? Ya va a iniciar. ¿Me escuchan? Sí, señor, sí se ve. Gracias. Que el sushi está de moda y está riquísimo es un hecho. Sushi es la palabra genérica que engloba el plato japonés por excelencia y que consiste en arroz adobado con vinagre, azúcar, sal y otros ingredientes como verduras, pescados, mariscos y algas en algunos tipos. Etimológicamente, sushi es la unión de dos vocablos japoneses, su, vinagre, y shi, de meshi, arroz, por lo que podríamos traducir sushi como arroz avinagrado. Hoy os compartiremos el origen de esta ancestral receta que es bastante interesante. Todos sabemos que este tipo de comida es uno de los más característicos de la gastronomía japonesa. Japón es una isla rodeada de aguas muy ricas en plancton, por eso tienen una gran variedad de pescados y mariscos, lo que hace que sea natural que el sushi sea uno de sus platos típicos. Pero aunque no te lo creas, originariamente el sushi no es de Japón. Entonces, ¿dónde y cuándo nace el sushi? Se cree que su historia se remonta al siglo II después de Cristo, en China. La comida conservada como el pescado en sal y fermentado en arroz era una fuente muy importante de la alimentación de la época. El pescado, una vez limpio, se metía en arroz para que la fermentación natural ayudara a su conservación. Este tipo de sushi se llamaba narezushi, y entonces solo se comía el pescado y se tiraba el arroz. Con el tiempo, sobre el siglo VIII, este modo de conservación llegó a Japón. Como los japoneses preferían comer arroz con el pescado, empezaron a consumirlo mientras el pescado estaba aún medio crudo y el arroz no había perdido su sabor. Este sushi se llamaba seisei sushi y se convirtió en una forma de cocinar en vez de un método de conservación de alimentos. La manera de preparar sushi fue cambiando progresivamente. A mediados del siglo XVII, un doctor llamado Matsumoto Yoshichi tuvo la idea de agregarle vinagre al arroz. Esto redujo el tiempo de espera, permitiendo que el plato se comiera inmediatamente, en lugar de esperar los meses que normalmente llevaría a preparar el sushi. En el siglo XIX, Hanaya Yohei inventó el nigiri sushi, un tipo de sushi que no necesita fermentación y que se podía comer con las manos. Esto hizo que el sushi se convirtiera en comida rápida, ligera y nutritiva. A finales del siglo XX, con el aumento de la conciencia saludable, el sushi consiguió hacerse popular a nivel mundial. El sushi es mucho más que arroz y pescado. Se pueden utilizar gran cantidad de ingredientes diferentes. La variante de arroz que se utiliza normalmente en el sushi se llama koshihikari. Este se caracteriza por tener un grano redondo, corto, dulce y con un alto contenido en almidón. Para trabajar este arroz primero tenemos que desalmidonarlo, y esto se hace lavándolo hasta que el agua salga transparente. Seguro que lo habéis visto en algún manga o anime. Para hacer sushi se pueden utilizar varios tipos de pescado como atún, salmón y anguila. También mariscos como gambas, langostinos, calamar, cangrejo, huevas de pescado, verduras y vegetales como zanahoria, pepino, aguacate y también tortilla de huevo, entre otros. Existen muchos tipos de sushi y os vamos a hablar de los más conocidos. El maki, que en japonés significa rollo, es de los más populares. Consiste en arroz con pescado crudo y otros ingredientes enrollados en alga nori. Si el rollo es muy delgado se llama hoshomaki. Si es grueso, futomaki. Y si está relleno de pepino, kapmaki. Uramaki. Ura quiere decir cara opuesta, así que nos encontramos ante un maki pero al revés. Es el arroz el que envuelve el rollo de alga nori que contiene los ingredientes. Los temaki son conos de alga nori rellenos de arroz y otros ingredientes. El nigiri es el sushi que no lleva alga nori. Son piezas de arroz cubierta de pescado crudo u otros ingredientes. El gunkan o acorazado es arroz envuelto en una tira gruesa de alga nori hasta formar una especie de cuenco, normalmente relleno por encima de huevas de pescado. Y por último, os dejamos un tipo de sushi que de verdad os recomendamos. Buscad fotos en Google, ya veréis, se llama Kazari Sushi. Os va a sorprender. ¿Y a vosotros, TikTokers, os gusta el sushi? ¿Cuál es vuestra comida favorita? ¿Os gustaría que hiciésemos más vídeos sobre el origen de nuestros platos preferidos? Entonces, ¿cómo les pareció? Ahí vieron algo de alguna forma didáctica acerca de la elaboración del sushi, un plato, pues, como se dieron ustedes cuenta, pues milenario, ¿no? O sea, son siglos de
de evolución, desde un método de conservación como lo fue inicialmente en China hasta lo que conocemos hoy. Hasta las variables que podemos ver aquí en Colombia. Podemos ver sushi con plátano maduro, con queso, crema y camarón, con mango y algunas cosas, digamos, muy de la cocina colombiana. Pues sin el ánimo de, desde luego, de ofender una tradición ni a los asiáticos originarios de este plato, pero pues en eso también se ha ido evolucionando la cocina. Los noodles, otro tipo de plato, digamos, es una pasta. Aquí la ven ustedes en blanco y negro con el soba y udon, blanco y negro como el yin y el yang. Los fideos son muy importantes en la cocina japonesa, muchos salteados en combinaciones de muy corta cocción. De todo también se busca eso, es optimizando crocancia de los vegetales y también el tema nutritivo. No podemos perder de vista que los vegetales sobrecocidos pierden su actividad nutricional en el sentido de las vitaminas. Las vitaminas son termosensibles, se pierden con la temperatura en exceso. Entonces, por eso muchos de estos vegetales que utilizamos en salteados de origen asiático tipo japonés son de muy corta cocción, son muy crocantes también. Aquí tenemos el okonomiyaki, que es una tortilla hecha a base de fideos de verdura de cerdo que se cocina en una plancha. Es uno de los platos preferidos de la cocina callejera de Tokio, por ejemplo. Tengamos en cuenta que el cerdo, así como se consume en Tokio, el cerdo se consume en Colombia y en muchos lugares del mundo y es la carne más consumida en el mundo, en sus diferentes vertientes, no solamente en fresco, sino con todos los procesados cárnicos que hay, salchicha, jamones y demás. Los yakitoris es muy fácil de verlos aquí en algunos establecimientos, en los hoteles, en clubes, en algunos restaurantes de connotación asiática. Son las famosas brochetas de pollo cocinadas a la plancha. Yaki quiere decir abrillantado, entonces por eso son brillantes. Se acompañan con salsa teriyaki, se sirven con ajonjolí, pero en el fondo son brochetas, como dirían, son pinchitos de pollo, muy, muy brillantes y muy gustosos en su sabor. Seguimos aquí con China. Entonces en China aquí vamos a ver 4 ejemplos de platos muy importantes: la sopa wonton, el pollo gombao, yaozi y el hot pot. La sopa wonton, pues es que las sopas de la cocina china, más que todo, son fondos. Estamos hablando, el fondo que es un caldo que se purificó, que se clarificó, se coló, se filtró mucho. Ese caldo que se filtró se vuelve fondo. Ustedes ven que es un fondo cristalino con unos muy buenos sabores de fondo, digamos, de cebolla, de limonaria, quizás de jengibre, proteínas, en este caso, como lo vemos en la imagen, el cerdo que está presente allí, tallarines, cebolla china. Entonces es un plato tradicional del Año Nuevo en China, la sopa wonton. Este pollo gombao, que es un plato de la zona de Sichuan, de hecho hay una pimienta famosa en las especias del mundo que es la pimienta de Sichuan, muy agradable. Ahí ven ustedes sobre el pollo unas hojuelas de esta pimienta, ¿cierto? Es famosa por hacer los platos más picantes del país, Sichuan. Incluido este, es un pollo picante con ají y con pimienta, es subido en sabores. El acompañamiento, ahí lo ven ustedes, como siempre, el arroz blanco para cortar y contrastar estos sabores. Aquí tenemos las empanadas chinas, rellenas de carne o de verdura. Se pueden hacer fritas o se pueden hacer hervidas. Tengamos en cuenta eso. Simbolizan la buena fortuna. De hecho, allí se inventan la galleta de la fortuna, ¿no? Que uno llega y corta y sale un papelito allí.
que le dice a uno algún mensaje. Esto es un formato comercial diseñado, pero que también tiene unas, digamos, raíces u orígenes, ¿no? El hot pot, me llama mucho la atención este plato, porque es de esos platos que se hacen en la misma mesa, el comensal los elabora. Entonces, fíjese, es un caldo muy caliente, el cual por una fuente de calor que normalmente es un mechero parecido al de los samoares, de los buffets donde se mantiene la comida caliente que se prende con alcohol o con gel. Entonces es un pequeño quemador que tiene caliente este caldo muy aromático, muy gustoso. Y en el contorno de este caldo, alrededor de este caldo se sirven fideos, verduras, huevos e incluso pescado. Y las personas van pasando el producto por este caldo un par de segundos o minutos, dejándolo cocinar dentro de este caldo y llevándolo directamente a su plato. La idea es que ustedes sigan consultando, investigando con más profundidad cada uno de estos platos y pues muchos otros que existen en estos distintos estilos de cocina, ¿vale? Pero ahí está el hot pot que me parece muy interesante. Seguimos. Pasamos a Vietnam. 5 diferentes ejemplos. El bo bia, que son rollitos vietnamitas. Rollitos vietnamitas que entre otras hemos visto en diferentes establecimientos, se han vuelto muy populares en la cocina del mundo, incluida la colombiana. El banh mi, que es cuando se dice bocadillo, no es el bocadillo, la conserva dulce de guayaba, sino hace alusión al sándwich. Bocadillo le llaman los españoles también. Entonces, este es un tipo de sándwich vietnamita, ¿sí? Ahí se ve un poco la influencia de Francia también, por el tema del pan. Siempre el producto vegetal. Fíjese que el asiático tiene algo muy interesante en la gran mayoría de sus 45 países, y es que consumen los vegetales desde primera hora del día. Nosotros de pronto no consumimos durante todo el día, consumimos a la mitad, digamos, en el momento del almuerzo, en fin. Entonces, en este caso particular, los asiáticos de esta cultura, de esta zona del mundo, los asiáticos, como se han dado cuenta de los platos que hemos exhibido, pues en la mayoría de los casos tienen vegetales haciendo presencia, incluso desde el desayuno, ¿sí? Entonces, miren el po. El po es el plato más conocido de Vietnam. Aquí está en toda la mitad de la diapositiva, aquí en la presentación. Es una sopa de caldo de carne, muy aromática, con anís, con jengibre, fideos. Se suele servir en el desayuno, el po. El nasi goreng, estamos ya ahí hablando de Indonesia, ¿sí? Básicamente, ¿qué es? Arroz frito, que se sirve con huevo, rodajas de pepino y tomate, ¿sí? Lleva maní, lleva salsa soya dulce típica de Indonesia. Y también escogí para la presentación de Indonesia, escogí el babi guling, que yo sé que a simple vista ustedes lo ven y se les parece como a la lechona colombiana. Y es efectivamente un plato hecho con cerdo, que queda muy crujiente y desde luego muy aderezado, pues esto ya en el tema de cocina asiática, ¿vale? Aquí terminamos en Asia con algunos otros países que a veces no los tenemos tan en la óptica, en el mapa, como decimos. Aquí está Malasia. Malasia tiene el nasi lemak, que es un plato de arroz cocido con leche de coco, con huevo y salsa picante. Ahí ustedes lo ven, ¿sí? Todo como puesto con la independencia de cada uno de los ingredientes, ¿sí? Lok lak, que es una carne de salsa agridulce con huevo de arroz. Esto es en Camboya. Eso dice Camboya, que pueden comer. Y también comen algo parecido a nuestros tamales, que es el amok. Ese que va envuelto en hojas de plátano también, ¿sí? ¿Esto qué es? Arroz que va con verduras, carne o pescado en una salsa picante.
la cocción larga. Entonces, pues aquí tenemos ejemplos o tuvimos ejemplos de la cocina asiática. Y finalizamos ya con la parte de la cocina africana, ¿sí? Influenciada en gran medida por los colonizadores que ha tenido. Desde luego una cocina de producto de animales de caza, muy agrícola, muy local. Pero desde luego tiene la influencia de países como Arabia, tiene influencia de los españoles, de los portugueses, de los franceses, de los ingleses. África, pues la verdad, así como con el idioma, en muchos de estos países que o se habla inglés o se habla francés, también con la cocina, tiene influencia de los colonizadores. Vamos a ver aquí unos orígenes, ¿no? La cocina de prehistoria africana, entonces, como esos primeros habitantes, lo que les mencionaba hace un momento, que caracterizan y dependían de la caza, de la pesca, de los cereales, de los frutos secos. Luego las grandes civilizaciones, Egipto, Cartago, el trigo. Tengamos en cuenta el trigo que antes de la agricultura aparece el trigo, siendo la planta herbácea más cultivada en el mundo, ¿sí? Otros cereales como la cebada y las legumbres se convirtieron en alimentos básicos. Y el tema de las especies, ¿no? Digamos, históricamente hablando, la ruta de las especies y el comercio a través del desierto del Sahara, lo que llaman transsahariano. Rutas comerciales que cruzaban el Sahara y conectaban África con Europa y Asia. Intercambios de productos, frutos secos deliciosos como el dátil. Los dátiles que, por ejemplo, por alguna circunstancia, se cultivan, se producen en una zona de Colombia muy particular que es Soata, Boyacá. Allí se producen dátiles, como los africanos, y en Medellín se producen dátiles. Esto es una curiosidad. Producto seco, viene una palma, ¿sí? Muy dulce, muy agradable. 4 y 5. Entonces, colonización y fusión de culturas. La llegada lo que les mencionaba, los ingleses, de los franceses. Y en quinto, la gastronomía africana moderna. Digamos ya como con esa difusión y esa globalización, pues todo lo que ha venido sucediendo en todas las cocinas del mundo. Algunos platos representativos. Entonces aquí en zonas como Zambia, Malawi o Mozambique, ¿sí? Hablamos del nchima, que es una guarnición de carnes y verduras. Estos pasteles, digamos, preparados con maíz molido, utilizados para desayunar, se preparan con una masa ligera de maíz con azúcar, hornos de leña aparecen allí, ¿sí? O inclusive hechos directamente en placa, en piedra. Acompañamiento, ahí lo veo en esta plaquita negra como acompañamiento, ¿sí? Como guarnición de pescados incluso. El fufú africano, ahí lo estamos viendo. Similar a una bola, un buñuelo, su origen está en Ghana, en este país que luego de Ghana se extendió por toda África Central y Occidental. Es un alimento imprescindible, como por decir nosotros el pan, ¿sí? El fufú es como decir nosotros el pan. Acompañamiento es muy neutro, entonces acompañamiento de estofados y de salsas. Allí también se hace uso de productos que llegaron acá a nosotros y nosotros la cocina africana la vivimos constantemente en nuestro país, desde luego por toda la influencia que tenemos en nuestra costa caribe y costa pacífica colombiana. Entonces por eso nosotros utilizamos ñame, lo procesamos, la yuca y hacemos pasteles de yuca. Por eso hacemos distintos fritos deliciosos, frituras como la arepa de huevo,
Todo esto es herencia africana. África nos ha enseñado a la gastronomía del mundo muchos distintos productos y técnicas, y una principalmente la técnica de la fritura. Freír viene de los africanos, ellos nos enseñan al mundo esta técnica. Miren el cuscús, un plato hecho a base de sémola de trigo que se acompaña con los productos que nos dé la zona, y en este caso, por ejemplo, aceitunas, nueces, azafrán, aceite de oliva para aderezar, por eso el brillo particular que toma esa sémola de trigo, ese cuscús, consumido en distintos países, Túnez, Argelia, incluso Egipto. Entonces, cuscús ustedes lo van a ver en supermercados, incluso aquí en Colombia se consigue y es muy fácil de elaborar, ¿sí? Escogí este plato de Uganda, el matoke, porque tiene digamos, una similitud, por lo menos visual, de los sudados, de los guisos que hacemos en Colombia. Eso es un sudado con yucas y con carne, fíjense ustedes, que también lleva trozos de plátano. Entonces, este guiso también que se utiliza, por ejemplo, es popular en Kenia. Igualmente en algunos otros países el matoke no lleva carne, ¿sí? Pero la base fundamental es un guiso muy parecido a nuestros sudados. Aquí, algún tipo de ensalada. Cachumbari, que es una ensalada de cebollas y tomate. Entonces, países como Kenia la elaboran, adición de chile, de sal. Entonces, es de alguna manera parecido a esas ensaladas básicas que nosotros aquí también hacemos. Este pan etíope, injera, que es elaborado con cereal sin gluten llamado teff. Ahora que se habla tanto de no consumo de gluten, pues muy debatible, yo creo que eso es otro tema. Eso será de otra clase, pero pues bueno, en el no consumo del gluten, pues hay un cereal que se llama teff, y la injera es un pan que se consume en muchas zonas de África, especialmente muy popular en Etiopía. Fíjese que lleva algunos elementos para ir sirviéndolo o ir degustando, probando este pan. ¿Sí ven? Que tiene algunos mezclas de frutas, algunas, digamos, mezclas de pastas de leguminosas, procesados de garbanzo, de repollo inclusive. Muchos productos que puedo yo combinar con esta injera, con este pan. Bueno, eso en términos generales y a grosso modo, el contenido que teníamos dispuesto para ustedes en la noche de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Buenísimo, dice Marta, con mucho gusto. Pues bueno, si no hay ninguna inquietud, Miguel, sí, te escucho. Yo tengo una duda. ¿Sí? La llegada del hinduismo tuvo que ver mucho con el comienzo del uso del pescado en las comidas asiáticas, ¿verdad? Por lo de que Sí. hay animales que son sagrados, digamos, dejados Exactamente. Como lo mencionábamos, y en el no consumo de la vaca como tal. De la vaca solo extraen la leche, pero el animal es sagrado y no lo tocan. Esto tuvo mucho que ver para la evolución y la construcción de esta gastronomía a partir de un tema religioso netamente, así como con el budismo, así como con otras religiones que han aportado al mundo, digamos, como su propio pensamiento, y eso lleva a un estilo de alimentación. Les recuerdo que esta sesión queda grabada y queda publicada en la sección de grabación de sesiones en línea. Si de pronto ustedes después quieren volverla a escuchar, volverla a ver durante la ejecución del curso, ustedes la van a ver publicada. Adicional a ello, yo la publico en la sección de anuncios, por si de pronto no la ven en un lugar, la ven en otro, en fin,
o aquellas personas que de pronto no, perdón que sigo con afectación de tos, que de pronto no han ingresado al curso, entonces entran y ven en la sección de anuncio la grabación de la sesión, ahí va a quedar publicada. Marta, le escucho. Profe, bueno, muchísimas gracias. Eso es un paseo interesantísimo por toda la gastronomía asiática. Yo saboreo cada vez las lecturas, lo que está en línea y pues muy amable, muy condensado, pero buenísimo. Le tengo el remedio para su tos. Ay, gracias. Hablando de cocina, porque como aquí hace tanto frío, ahora no porque estamos en verano, pero es facilísimo. En el invierno lo tomamos siempre. Es té, cualquier tipo de té con cristales de sábila, pedazos de jengibre y miel. Y usted lo toma durante todo el día y con eso se va a curar. Se le va a pasar. Se hace infusión, me imagino se hace una infusión. En una infusión. Okay. Entonces hace cualquier té bien caliente, con cristal, le pones los cristales de sábila, los pedazos de jengibre y miel. Y se toma todo el día el agua. Profe, Bueno. muchas gracias, muy amable. Fue con mucho gusto. Solamente para a saber, para que lo pongan en el chat, es digamos como un tema de sondeo que verificamos desde qué ciudades están conectados. Para dejarlo ahí en el chat, por favor, desde qué ciudades cada uno de ustedes está conectado, por favor. Ok. Les agradezco mucho. Muchas gracias, profe. Cuídese. ¿En dónde está Marta? En Ottawa, en Canadá. En Ottawa. Bueno, muy bien. Chévere. Gracias, profe. A ustedes por conectarse, Lady desde Facatativá. Gracias por su conexión. Muy bien. Pasen un feliz fin de semana. Veo desde Bogotá, Facatativá por 2, desde Pasto, Nariño, Dayana, muy bien. Saludos allá en ese departamento tan lindo. Profe, una pregunta. Sí. Esa presentación que nos mostró el día de hoy, ¿nosotros tenemos dónde accederla? Si ustedes, si ustedes quieren, yo se las puedo enviar. Si quieren, porfa, pónganme ahí en el chat su email y yo se las comparto con el mayor gusto. Vale, gracias, profe. Con gusto. Yurisa está en el Atlántico, en la Puerta de Oro, en Barranquilla. Vamos, ¿quién más está? Que hay muchas personas. Qué bueno que se conecten. Listo, yo voy aquí de una vez haciendo la gestión de compartirles esta presentación con mucho gusto. Listo, ya en un par de minutos la van a tener con ustedes esta presentación. Les deseo una feliz noche, un feliz fin de semana, que estén muy bien. Saludos. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.